trabajar. Compartir pantalla. Ya, como les contaba a mis pequeños del tercero básico, clase de lenguaje, vamos nosotros a hacer un taller de escritura. El día de hoy nosotros vamos a trabajar sobre un poco la estructura del cuento, ¿ya? Y luego de eso vamos a empezar ya a realizar nuestro borrador del cuento que vamos a escribir, ¿ya? Ahora, en la primera página, página 40, aparece una lectura, ¿ya? Porque dice aquí, este taller tiene el objetivo de que te transformes en un escritor. Todos, chiquillos, tienen la capacidad de escribir cuentos, aunque ustedes me digan que no, Miss, no puedo, Miss, me cuesta, chiquillos, todos tienen la capacidad de hacerlo. Tal vez textos no tan grandes, más breves que otros, pero todos pueden hacerlo, porque todos tenemos la capacidad de imaginar mundos posibles. Entonces, mis pequeñitos, el día de hoy nosotros vamos a escribir un cuento. Entonces dice primero, accedo al conocimiento. Para comenzar el trabajo vamos a leer esto con el objetivo de que los tengas en consideración al momento de empezar a escribir. Bien, nosotros vamos entonces a leer esta historia pequeñita, este cuento, para que te vayas recordando de cómo se estructura el cuento, ¿ya? ¿Qué características tiene el cuento? Entonces, todos estos elementos que están aquí, tú los tienes que incorporar en el cuento que vas a escribir. Entonces, dice, la culebrita taimada, por favor, puede comenzar a leer Valentina, a la culebrita de ahí. Ya. La culebrita timada le gustaba hacer todo lo contrario de lo que siempre hacían sus amigas. Cuando todas sus amigas culebritas se calentaban al sol, ella se ponía a la sombra, aunque le tiritaban del frío. Brum, brum, la cabeza y la cola. Cuando todas sus amigas se Vamos, vale, tú puedes. arrastraban por matorral, ella avanzaba hacia adelante como el gusanillo hormiga. Ay. Tranquila, nadie te está apurando. Juntaba la cabeza con la cola y luego Y luego estiraba. la cabeza como una cuerda al aire. Perfecto, ya. Lo leíste la primera vez siempre cuesta un poquito más, entonces te invito a leerlo de nuevo, ahora más segura, ¿ya? Tú puedes. Todo de nuevo. Esa parte, el primer párrafo. ¿Ya? Toma aire, relájate, aquí nadie te está apurando, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. La culebrita timada le gustaba hacer todo lo contrario de lo que siempre hacían sus amigas. Cuando todas sus amigas culebritas se calentaban al sol, ella se ponía a la sombra, aunque le tiritaban del frío. Brr, brr.
la cabeza y la cola. Cuando todas sus amigas se arrastraban por el matorral, ella avanzaba hacia adelante como el gusanillo Omega. Juntaba la cabeza con la cola, luego estiraba la cabeza como una cuerda al aire. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Constanza. Cada tiempo las culebritas amigas cambiaban su vieja piel por una nueva. Las pieles quedaban en el matorral transparente bajo el sol. La culebrita Transparentes. tameaban. ¿Transparentes? Aquí. Capas Aquí donde está la manito quedaste. transparente bajo el sol. La culebrita taimada decidió no abandonar nunca la suya, y mientras sus compañeras se desprendían la piel como si fuera una funda, ella no lo hacía jamás. Bien, una pregunta, chiquillos, entonces, esta culebrita, ¿qué característica tenía? O sea, psicológicamente, ¿cómo era ella? Según lo que hemos leído hasta aquí. ¿Puedo decir Adelante, vamos. que hacía lo contrario a lo que sus amigas? Miss era Lo que porfiada. hacían sus amigas era lo que debería de ser ella, porque ella misma se ponía en peligro. Exacto, hacía lo contrario de lo que hacían sus amigas. Y en el texto, ¿cómo le llaman entonces a la culebrita? ¿Le dice culebrita cuánto? Taimada. Culebrita taimada, era taimada la culebrita. ¿Sí? Me di cuenta de algo. Adelante. Es que esto no es ni un cuento ni una fábula, es un, ¿cómo se llama? Como un, no me acuerdo, pero ahí se lo digo. Ahora me voy a acordar. ¿Estás segura? Porque, Texto, creo. ¿cómo? Creo que es un texto. Por supuesto que es un texto, pues todos las leyendas, las fábulas, los cuentos, todo eso son textos. Los textos informativos, la noticia también es un texto. Todos los escritos le llamamos texto. Este, mi amor, es un cuento, para que no se confunda, ¿ya? Es un cuento. Ya, entonces, ¿puedes continuar, Amaro, por favor? Al cabo de un tiempo. Al cabo, es que ya leí todo. Pero Pues vamos, leyendo en voz alta. al cabo. Al cabo de un tiempo, la culebrita taimada parecía una redoma de cristal luminoso. Ella seguía sujetando todas las capas de su piel. Por supuesto, no podía arrastrarse ni avanzar como el gusanillo Omega. Muy quieta permanecía en
el suelo y se alimentaba con raicillas y hojas. Un día la culebrita taimada escuchó junto a ella unas veces: ¡qué hermosa hortaliza! La cortaré y la cocinaré para probarla. Esto no le gustó nada a la culebrita y antes de que la cortaran, abandonó todas las capas de su piel y salió arrastrándose presurosa a reunirse con sus amigas que se calentaban al sol. Cuentan que así, tan simple, nació la primera cebolla a partir de la redoma hecha por las capas de piel de una culebrita taimada. ¡Qué taimada la culebrita! Pregunta para Vicente Becerra. La culebrita, ¿qué es lo que no quería hacer y no le permitió moverse en el suelo? No abandonó las capas, o sea, no abandonó sus capas de piel y entonces por eso no se podía arrastrar. Excelente, ¿cierto? Como era tan taimada, era la única que no quería deshacerse de su piel viejita. Confundieron. Misa, no se le escuchó cortado. Ya, como la culebrita no quería deshacerse de su piel y quedó quieta en el suelo porque no se podía mover bien, ¿con qué la confundieron? La confundieron y por eso la cortaron y la querían comer. Hortaliza, Miss. La querían comer para probarla. Porque la confundieron con una cebolla. Miss. ¿Sí? ¿La Agustina? ¿Sabes? Sí, la confundieron con una hortaliza. Con una hortaliza, ¿cierto? Con una hortaliza. Entonces, la cortan para cocinar. Entonces dijeron, oh, esta es una hortaliza, la voy a cocinar para comer. No. Ya, mis pequeñitos, esta historia que es más bien cortita, tiene una estructura que aparece aquí totalmente delimitada. Y voy a checar un poquito. Ya, parte del principio, situación inicial. Acá, mis pequeñitos, recuerden que se presenta la historia, se presentan los personajes. Entonces acá habla. A la culebrita taimada le gustaba hacer todo lo contrario de lo que siempre hacían sus amigas. Entonces ya acá tenemos personajes, la culebrita y sus amigas. Cuando todas sus amigas culebritas se calentaban al sol, ella se ponía a la sombra, aunque le tiritaba de frío la cabeza y la cola. Cuando todas sus amigas se arrastraban por el matorral, tenemos acá un lugar, un ambiente. En el matorral parece que acá se desarrolla la historia, ¿cierto? Teníamos una característica. Avanzaba hacia adelante con el gusanillo omega. Juntaba la cabeza con la cola y luego estiraba la cabeza como una cuerda al aire. Entonces, en situación inicial,
tal como ustedes pueden ver, se presentan la culebrita, sus amigas, que son los personajes, y el lugar, el ambiente, matorral. Por eso acá aparece con azul la palabra matorral, chiquillos, porque está destacando aquí que se presenta el lugar, ¿ya? Después, en el desarrollo, nos están contando el tiempo. Dice, duración de la historia contada. Entonces dice, cada cierto tiempo, las culebritas amigas cambiaban su vieja piel por una nueva. Entonces acá, mis pequeños, se está desarrollando la historia, están contando que las culebritas amigas cambiaban su piel, y las pieles que daban en el matorral, fíjense, continúan en el mismo ambiente que se presentó al principio, y la culebrita taimada no lo quería hacer. Entonces acá en el desarrollo se está presentando el nudo de la historia, como el conflicto. ¿Cuál es el problema que hay? El problema es que la culebrita no quería deshacerse de su piel. Luego dice, al cabo de un tiempo, la culebrita taimada parecía una redoma de cristal luminoso. Entonces aquí están, ¿qué es lo que pasó con la culebrita? Porque no se quería sacar su piel. Luego acá dice que quedó muy quieta, permaneció en el suelo, no se quería mover. Por lo tanto, todo esto, mis pequeñitos, aquí está el nudo de la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se desenreda este nudo? Es que un día la culebrita taimada escuchó que la querían comer, que la querían cortar y cocinar. Entonces ahí la culebrita se asustó, ¿cierto? La culebrita dijo, no quiero que me cocinen. No le gustó nada, dice, esto no le gustó nada a la culebrita. Y antes de que la cortaran, abandonó las capas de su piel. Antes de que la cortaran, dijo, no, yo aquí me salgo arrancando porque, o si no, me van a cocinar. Entonces aquí la culebrita... Y ese es el desenlace final, o final. Exactamente, ese sería el desenlace, porque si se fijan, acá, presentación de personajes, presentación del ambiente, luego desarrollo, presentación de cuál es el problema que ocurre, y final, aquí ya la culebrita escapa, ¿cierto? Porque la querían cocinar. Entonces aquí se desenrolla el problema que se había presentado en el desarrollo. Entonces, finalmente, tal como dice aquí, la culebrita se escapa, ¿cierto? Se va arrastrando, deja sus capas de piel. Y finalmente, dice, salió arrastrándose, presurosa, se reunió con sus amigas. Cuentan que así, tan simple, nació la primera cebolla, ¿ya? Así que, mis pequeñitos, fijarse muy bien en esta estructura, porque esta estructura es la que ustedes tienen que seguir cuando escriban su cuento. Presentación de personaje, y yo voy a ser súper enfática en eso, chiquillos. Lo voy a repetir 10 veces si es necesario. Presentación de personajes, presentación de ambiente. En el desarrollo, el problema se coloca aquí. Y al final, ¿cómo se resuelve el problema? Ya, que no se lo olvide. Esto, chiquillos, se les tiene que quedar muy, muy grabado, y por eso la MIC le insiste tanto en la estructura, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Pueden ustedes visualizar entonces la estructura del cuento con esta historia? Sí. Sí, se ve clarito, ¿cierto? ¿Clarito, clarito? Sí. Ya. Estupendo. Chiquillos, entonces, en la página de al ladito, ya, en la página de al ladito, nosotros no hemos leído el León de Biblioteca todavía, entonces no vamos a completar esta columna, ¿ya? Pero sí, cuando San Pedro viajó en tren. Y sí vamos a completar esta columna. La del lado no. La podemos completar cuando leamos esta historia. Pero esta es la que vamos a enfocarnos hoy. Entonces, yo sé que usted la memoria a veces le falla un poco porque tiene muchas cosas en la mente y uno no se acuerda siempre de todos los cuentos que ha leído. Eso es súper normal. Entonces la Miss les va a hacer una lectura muy rapidita para que recordemos la historia, los personajes, y luego vayamos completando en conjunto esta columna. ¿Perfecto? Así que van a apagar los micrófonos, mis pequeñitos, y van a escuchar atentamente la lectura que les va a hacer la Miss. Si quieren, cierran los ojitos, se acomodan, ¿ya?
Ideal ir imaginando lo que la Miss le va contando, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las... Miss, para el largo viaje. Miss, no la escuchamos, se quedó pegada. Se le quedó pegado, Miss. Oh, ya. Gracias por avisarme. Todo de nuevo. A la 1, a las 2 y a las 3. Todo estaba listo para que el tren iniciara el largo viaje. Las vías respiraron hondo. La locomotora bufó como un caballo de carrera que quiere ganarle al viento. El maquinista se acomodó la gorra de maquinista. Algunos pasajeros sonrieron. Otros ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían: adiós, hasta pronto, no te olvides de mí, voy a volver cuando el trigo madure. El silbato habló en su idioma y el tren partió. Nicanor tenía 9 años y ese era su primer viaje. Ofelia, su mamá, tenía ojos oscuros, un vestido claro con flores celestes y ese era su primer viaje. Ofelia y Nicanor dejaban el pueblo donde ambos habían nacido. Ofelia nació, creció y cuando llegó a ser una hermosa joven de ojos oscuros, se enamoró. El pueblo entero estuvo en aquella fiesta de casamiento. El pueblo se llamaba San Pedro, un lugar pequeño y enorme al mismo tiempo. Pocas casas y muchos árboles, pocas calles y muchos arroyos, pocos autos y muchos, pero muchos pájaros. Cuando Nicanor estaba por cumplir 9 años, San Pedro estaba por cumplir 110. Un pueblo de 110 años cansado de pelear con la dentadura de la gran ciudad que le comía las orillas y le arrancaba pedazos enteros de tierra sembrada y florecida. San Pedro se cansó. Entonces sus habitantes tuvieron que partir a buscar suerte en otros sitios. Eso fue lo que hizo el padre de Nicanor, el esposo de Ofelia, un hombre joven y fuerte que viajó a la ciudad de los grandes dientes. Llegó, encontró trabajo y enseguida quiso que Ofelia y Nicanor estuvieran a su lado. Por eso, ellos tomaron el tren que se alejaba de San Pedro. ¡Oh, qué triste! Ofelia abrió la canasta en la que traía algunos alimentos para el viaje. Vamos a comer y vamos a dormir, dijo, porque el viaje es largo. Nicanor la escuchó y entendió lo que su mamá quería decir. Vamos a comer y vamos a dormir porque el viaje es triste. O dicho con otras palabras, no debemos llorar. Era de noche cuando Nicanor abrió los ojos. El tren corría con el cielo a los costados. Miró a la derecha, su mamá dormía. Miró a la izquierda, un señor con anteojos sentado del otro lado del pasillo dormía también. Nicanor se arrodilló sobre el asiento para ver hacia atrás. Todos los pasajeros que podía ver desde su sitio estaban durmiendo. ¿Y a todos los apenaba dejar San Pedro? Cuando su mamá le había dicho que no debía llorar, Nicanor se levantó de su asiento muy despacito, sin hacer ningún ruido, y empezó a caminar en dirección a la locomotora. La locomotora va delante del tren. Entonces pensó Nicanor, la locomotora es el lugar más alejado de San Pedro. Un tren es el túnel que avanza, es un dibujo que se pierde hacia el fondo de la hoja, es siempre un misterio.
Caminó bien agarrado de los costados, mirando a los pasajeros. Todos dormían, algunos hechos un ovillo, otros desparramados, algunos con la cabeza apoyada en el hombro de su acompañante, otros con sus bolsos apretados contra el pecho. Uno de aquellos pasajeros abrió un ojo cuando Nicanor pasó cerca. El ojo vio que no había peligro alguno y siguió durmiendo. Nicanor avanzaba, con pasos tambaleantes. El tren avanzaba con un ruido que parecía el derrumbe de miles de cacerolas y sartenes. Nicanor abrió con mucho esfuerzo la puerta que permite pasar a la zona donde los vagones se enganchan, donde el piso es amenazante y el paisaje es más bello. Y continuó. En el vagón siguiente dormía un equipo de fútbol completo, con suplentes, director técnico y hasta algunos hinchas. Eso se notaba porque todos tenían puesta la camiseta del club. Claro que no se trataba de un equipo importante, ni nada parecido. Los jugadores y sus camisetas parecían salidos de un viejo metegol descolorido por el sol de muchos veranos. Ninguno de ellos escuchó el paso cauteloso de Nicanor. Es que seguramente estarían soñando con una vuelta olímpica y una copa de oro, que tuviera grabado el nombre del club, y de ellos y el de sus novias. Nicanor atravesó todo el vagón. De nuevo abrió la puerta con esfuerzo y de nuevo pasó por la zona incierta donde el tren se une y se separa. En el vagón siguiente había muy pocos pasajeros. Entre todos se destacó una anciana que estaba tan despierta como si hubiesen sido las 5 de la tarde. Al principio, pareció que la anciana iba a preguntarle a Nicanor a dónde iba, pero solamente le sonrió. Nicanor le dijo «Chau» y siguió hacia adelante. El tren también, cada vez más lejos de San Pedro. Finalmente, Nicanor llegó a la locomotora, el lugar prohibido para los pasajeros, para la sombra de los pasajeros. Un lugar que grita «¡Fuera! ¡No pasar! ¡Deténgase de inmediato! ¡Aléjese o le pongo una multa!». «¿Qué haces aquí, muchacho?», le preguntó el guardia. «Viajo en tren», respondió Nicanor. Como el guardia no sabía si reír o enfurecerse, decidió esperar un poco antes de hacer alguna de las dos cosas. «Vaya con la noticia. Todos estamos viajando en tren. Te estoy preguntando por qué estás aquí». «Porque mi madre, que se llama Ofelia, me dijo que no teníamos que llorar». El guardia empezó a pensar que, quizá, no debía ni reír ni enfurecerse. «A ver, explícate mejor», le dijo el guardia. «San Pedro queda para allá», señaló hacia el final del tren. «Y nosotros nos vamos para el otro lado», señaló hacia adelante. «Mi mamá está triste, por eso quiso dormirse rápido. Y como yo me desperté, antes de dormirme, me puse a caminar por los vagones». El guardia acababa de entenderlo. «Con razón el tren pesa demasiado y avanza lento», dijo, y agregó: «De tanto en tanto viajan personas como tú y tu madre. Son personas que llevan, ¿sabes qué llevan? Llevan su pueblo entero como equipaje. Y aunque el tren es fuerte, no puede cargar con un río, campos sembrados, amaneceres enteros, un sol y un cielo, porque las personas como ustedes llevan hasta el cielo de su pueblo». Miss, ¿Sí? Además que también como que cuando uno se va en tren a otra ciudad,
como que al final se va olvidando de su pueblo, o sea, como que cada vez lleva menos cosas, o sea, como por ejemplo lleva muchas cosas, o sea, recuerdos del pueblo, y después cada vez que voy visitando otra ciudad, llevo menos cosas porque así como que uno se está empezando un poco a olvidar de ese pueblo. Claro, pero si se fijan acá, Nicanor no es que se llevara cosas, sino que se lleva más bien como recuerdos de vida. Miss lleva muchos recuerdos y después cada vez se va y él prometió que no podía ayudar, entonces nunca va a olvidar a su pueblo. Exactamente. Ya, sigamos para que no nos desviemos, pero sí, después vamos a comentar, así que tranquilo. Ya, entonces, y eso, mi querido muchacho, muy pesado, ¿cierto? Todo lo que él lleva es muy pesado. Nicanor supo que aquel hombre tenía razón y pensó que debía pedirle disculpas por el atrevimiento de llevar tantas cosas en el tren. Sin embargo, antes de que se pudiese abrir la boca, el guardia continuó hablando. Pero no te preocupes, dijo, las personas como ustedes suelen volver de visita. Al principio, muy seguido. Luego, cada vez menos. Y puedes estar seguro de que en cada viaje cargan menos pueblo con ellos. Un día se dejan olvidado el río. Al viaje siguiente ya no quieren cargar con los campos. Luego dejan el amanecer. Y así, un buen día solamente llevan un poco de ropa en sus valijas. Qué potente lo que está diciendo acá el guardia, porque en realidad está diciendo de que las personas cada vez se van olvidando más de lo que dejaron atrás. Al principio llevan una carga muy fuerte de los recuerdos, del río, del campo, de todo lo que ellos vivieron. Y cada vez que van viajando, más se van alejando de todo lo que ellos vivieron. Y luego dice aquí, lo hace como con una metáfora que hay que interpretar, es que después solamente llevan la ropa, no llevan nada más. Nicanor supo que en esta ocasión el guardia se equivocaba. Nicanor dice, no, eso no me va a pasar a mí. Los trenes y los años siguieron pasando, pasaron 5, 10, 20, 50, y ahora eran Nicanor y su nieto los pasajeros del tren. ¿Cuántos años pasaron? 50. 50. 50 años, imagínense, 50 Y años. Nicanor tenía 59. Todo estaba listo para que se iniciara el largo viaje. Las vías respiraron hondo. La locomotora bufó como un caballo de carrera que quiere ganarle al viento. El maquinista se acomodó la gorra de maquinista. Algunos pasajeros sonrieron y hasta otros ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían adiós, hasta pronto, no te olvides de mí. Voy a volver cuando el trigo madure. El silbato habló su idioma y el tren partió. Si se fijan, acá dice exactamente lo mismo que dice al principio cuando Nicanor se va. Sí. Y esto fue 50 años después. Es decir, que las personas están viviendo lo mismo que él vivió cuando él era niño. Muchas veces, dice finalmente, muchas veces Nicanor y su nieto, ahora está con su nieto porque pasaron 50 años, habían realizado el viaje de ida y vuelta entre San Pedro y la gran ciudad. Les gustaba hacerlo cada verano. Eso sí, los guardias protestaban cuando los veían subir porque el tren se ponía pesado y avanzaba muy lento. ¿Y sabe por qué protestaban? Porque se iban a donde se juntan los vagones y iba lento. Más que eso, el texto dice que no protestaban porque se iban hacia donde está el principio del tren, sino que dice que protestaban porque cuando ellos subían el tren se ponía muy pesado. Y como se ponía muy pesado, avanzaba muy lento. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes que acá dice esa frase? Que el tren se ponía muy pesado. Porque cada vez llevaban Las necesarias. más recuerdos. Claro, porque los recuerdos que ellos tenían del lugar donde ellos crecieron o donde él creció, Nicanor creció, nunca se fueron de él,
siempre estuvieron con él. Pasaron 10, 20, 15 años, 30 años, 50 años, y aún lleva los campos, los ríos, todo de su pueblo. Entonces, esto, chiquillos, es una historia muy bonita. No sé, ¿a ustedes les gustó? Cuéntenme, ¿qué opinan? A mí me gustó. A mí igual. A mí A mí me encanta, me encantó. Pero cuéntame, ¿por qué les gustó? A ver. A mí igual me gustó, Miss, porque en realidad muy linda. En realidad Nicanor fue en viaje en tren y como que yo siempre, como que todos los días, me recuerdo un pedacito de eso. Y en realidad me gusta mucho. Sí. O sea, yo me acuerdo de las personas que han viajado por lugares. Por ejemplo, el Jonathan dejó su país y se vino a Chile a vivir, ¿cierto, Jonathan? Sí. ¿Tú te sientes un poco identificado con Nicanor? Sí. ¿Sí? A mí me gustó porque a mí me gustan muchas las cosas que podrían ser reales. ¿Cómo a qué te refieres? Como historias que podrían ser reales. Como que tienen muy sentido, como probablemente pueden ser reales. Ah, que este cuento podría ser como real, dices tú, como que a alguien le puede pasar también. Miss, a mí me gustó porque me recordó que era mi abuelo, cuando nací. Claro, claro. Sí, a mí me recuerda mucho a las personas que, los inmigrantes, ¿cierto?, que llegan a vivir acá a nuestro país, o si nosotros nos vamos también a otro país a vivir, quedamos nosotros con recuerdos de lo que nosotros vivimos acá en Chile, o no necesariamente en otro país, si nos vamos a otra ciudad a vivir. Entonces, esta historia es muy, muy bonita. Ya, entonces avancemos, mis pequeñitos lindos. Dice así, cuando San Pedro viajó en tren. ¿Quiénes son los personajes? Vamos completando entonces. ¿Qué ponemos? Nicanor, su nieto, su mamá. Ofelia se llama la mamá. Ofelia. ¿Quién más? El guardia, el maquinista. El guardia. Y el padre. También describen al padre. Y el nieto. El nieto, déjame ver, tengo dudas si constituye un personaje o no, porque solamente lo nombran, pero no lo describen ni habla. A ver, denme un segundo. Página 41. ¿O no? Sí, 41. Claro. Hablan del nieto, pero muy escuetamente, es como que solamente lo nombran. Ya, pero coloquémoslo. Entonces aquí serían los personajes que aparecen. ¿Quién cuenta la historia? Un narrador, chillos. Un narrador cuenta la historia. No se sabe si es algún personaje en particular, por lo tanto, como no es un personaje en particular, porque la historia no la relata Nicanor, la relata una persona externa, como que si viera todo desde afuera. Por lo tanto, si ve todo desde afuera, es un narrador. Ya eso se le llama narrador omnipresente, omnisciente, pero lo van a ver cuando sean más grandes. Entonces, un narrador. Narrador. ¿Cuál es el acontecimiento más importante? ¿Cómo qué es lo que más importante que ocurre en la historia?
El viaje. Y no se me ¿Qué hago, chiquillos? Vayan participando, están muy calladitos. no se me ocurre. El acontecimiento más importante, mis pequeñitos, es el viaje. Y el viaje en tren, ¿ya? El viaje en tren que hacen la madre y el hijo, Nicanor y Ofelia, ¿ya? Eso es lo importante que aparece en la historia. Así lo colocamos con pocas palabras. Nicanor y Ofelia o Nicanor y su madre. Ya, respóndanme ustedes ahora, no esperen que la Mila responda. ¿A qué conflicto se ven enfrentados los personajes? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que hay? Abandonan su pueblo. Eso, que tienen que dejar su pueblo, ¿cierto? Eso es, dejar el pueblo. Ese es el problema que tienen. No quieren dejarlo, le da mucha pena. Ya, ¿en cuánto tiempo transcurre la historia aproximadamente? 3 páginas. Pregunta cuánto tiempo de la historia. Si se acuerdan, si se acuerdan, la historia pasa en años, porque primero es un niño y después es un adulto. Entonces, ¿cuánto tiempo habla la historia? 50 años. 50 años. Muy bien. Ya, ¿y el ambiente? ¿Cuál sería? ¿Dónde transcurre la historia? El tren. Un tren. En un tren. Miss, ¿Sí? ¿por qué está tan calladita? Ah, porque estoy esperando a que terminen de escribir. ¿Ya terminaron? Yo ya terminé. Sí, Miss. Yo todavía no. Yo sí, Miss. Estoy en Miss. la cuarta. Me faltan 2 más. Ya. Los que no han terminado, terminen. Y los que ya terminaron, avancen en la parte de abajo, que está bien importante. Dice, a continuación, lee titulares de noticias insólitas. Selecciona el que te gustaría que fuera el tema de tu cuento o crea uno de tu interés. Ya, entonces, aparecen 4 ideas. Comió 363 alitas de pollo en solamente 30 minutos. Esa es una idea para un cuento. Otra idea. Habrá internet de banda ancha en la luna. Puede también ser otro cuento con esa historia. Se roban una casa completa en Estados Unidos. ¿Ya? O también lo pueden poner en Chile, no necesariamente Estados Unidos. También concurso internacional de belleza de peces de colores. También puede ser un tema de un cuento. Y abajo dice otro. Entonces, si tú pensaste, ¿te acuerdas que yo ayer te dije, piensa en algún tema de cuento? Pero si pensaste alguno que tú quieras hacer, lo escribes abajo donde dice otro. Si no has pensado ninguno porque no se te ocurre, porque te cuesta que se te ocurra, puedes escoger una de estas 4 que aparecen ahí, ¿ya? Una de esas 4 ideas. Tú eliges, ¿ya? Miss, yo tengo uno.
¿Sí? Oso y su reino de osos. Oh, el oso y su reino. Y su reino de osos. Y su reino de osos. Sí, sí, es un tema que puedes tú hacer para tu cuento. El tema, chiquillo, es libre. Obviamente hay ciertas restricciones que tienen que ver con que no puede ser un cuento que hable de cosas feas, como cosas que no corresponden, que falten el respeto de las personas. Pero esos temas no se podrían tocar, pero en general son temas libres. Si usted quiere hablar, por ejemplo, de un cuento de los Pokémones, puede hacerlo. Si quiere hacer un cuento de, no Yo sé, tengo ¿qué puede ser? De los perros. De los Sí, ¿cuál cuento tiene? Yo tengo uno. o de los personajes de la tele. Claro, si a usted le gusta un personaje de la televisión y quiere crear un cuento con ese personaje, puede hacerlo, no hay ningún problema. Cristóbal, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál tienes pensado? Partido nacional. Súper, sí. ¿Te gusta el ajedrez? Me encanta el ajedrez. A mí igual. Una vez a una mi mamá le dice jaque mate. Voy a escribirle una. Qué buena. Ya, oigan, si ustedes me quieren una... No, nosotros, mi amor, no vamos a escribir cómics esta vez, cómics más adelante. Lo que vamos a escribir es cuentos. Sacar una idea. Ah, obviamente tú puedes sacar ideas de muchos lugares, pero sacar idea no significa copiar la idea. Ojo ahí con la diferencia. Porque, por ejemplo, si un niño me dice, Miss Camila, yo puedo sacar la idea de Blancanieves, ya, pero ¿qué idea de Blancanieves? Por ejemplo, que Blancanieves tenía el anito, ya, entonces mi historia voy a ocupar el anito. Pero no significa que mi historia sea la misma que la de Blancanieves, porque si no, no sería una idea propia tuya. O si no sabías yo. Sí, tiene que ser una historia original, creada por ti. Puedes tú ayudarte de personajes tal vez que conozcas de la televisión o alguno que se te ocurra o inspirado en otra historia, pero no significa que sea igual. Una de la televisión. ¿Ah? La mía se va a llamar El Gallo Pinto. ¿El gallo pinto? En realidad como a mí no se me ocurrió ninguno, quise sacar uno de la televisión. O sea, si quieren ocupar personajes de la televisión pueden hacerlo, pero recuerden, chicos, la historia que sea original de ustedes, ¿ya? La Martina puso el conejo desobediente. Claro. Ya, mis pequeñitos, si eso va a ser el tema que usted va a elegir, lo pone aquí, ¿ya? Si no salen estos 4, pone aquí en otro. Ahí escribe el tema, ¿ya? O si no, elige uno de estos 4 y lo encierra. Supongamos que yo quiero se roban una casa completa, ya, encierro ese y ese va a ser mi tema, ¿ya? Y no necesariamente acuérdense que sea igual. Si usted quiere hacer que se roban una casa completa en Maipú, pone... lo hacen Maipú, ya no es necesario que siga que se me está... ¿Cómo se robaron una casa entera? Y yo que sé, un cohete enterrado. Mira, dinamita que mandó a volar a la casa, no sé, imaginación. Ya, chiquillos, entonces, esto comencemos. Dice así, planifico. Ahora hay que planificar. Dice, después de seleccionar el titular, de seleccionar como el tema que tú eliges, escribe un pequeño adelanto en el que indiques a grandes rasgos de qué se va a tratar tu cuento. Yo el título le puse El portal del laboratorio. ¿El portal de qué? Del laboratorio. Ah, sí, me gusta. Es como... me llama la atención. Sí, me llamaría la atención leer ese cuento. El portal del laboratorio. Oh, ¿de qué se tratará? ¿Sí?
interesante. Pero le voy a poner otras cosas más. Ya, mis pequeños, ¿cómo hay que ir completando esto? Entonces, tú primero dices, ya, voy a elegir este título. Ojo que después de que yo termine de escribir mi cuento, yo después vuelvo a revisar el título que tenía al principio visto y lo puedo cambiar porque puede ocurre de hecho, de que los escritores escriben el cuento, y después se dan cuenta de que se fueron hacia otro lado. El cuento apuntaba a otro lado que no tenían previsto. Entonces, tienen que cambiar el título. Entonces, el título que ustedes pongan hoy día no va a ser necesariamente el 100% fijo que no se va a cambiar nunca más, sino que puede ser cambiable, de acuerdo a cómo tú vayas estructurando tu historia, ¿ya? Porque supongamos que tú quieres hacer un cuento sobre, no sé, una hormiguita, la hormiguita peleadora, entonces supongamos que en la historia, tu historia va cambiando, tú vas escribiendo y vas agregando tantos elementos que te cambia la historia. Entonces después, tú puedes volver al título y cambiar el título, porque acuérdate que el título debe tener estrecha relación con la idea principal de la historia, ¿ya? Entonces, es para que tengan un antecedente, mis pequeñitos, de que si ustedes ponen un título ahora, puede ser después cambiado, ¿ya? Ahora, dice, por lo tanto, mi cuento se tratará de, aquí chiquillos tienen que completar, ¿de qué se tratará? Si yo coloco en mi historia, mi cuento se tratará de una hormiguita peleadora, yo puedo colocar, mi cuento se tratará de una hormiguita que pelea con su hermana todos los días por un trozo de pan. Entonces aquí, ustedes a grandes rasgos escriben de qué se va a tratar la historia, ¿ya? Ese es un ejemplo que ahora. Igual le puse el portal del laboratorio y la máquina del tiempo. Una máquina del tiempo, qué interesante. ¿Ya? ¿Qué más me dijo Miss? ¿Sí? Yo, Cristóbal, Adelante, adelante. es que en titular insólito que seleccionaste, no entiendo mucho. Te tiene que poner uno diferente al que pusimos en el 3. No, si tú elegiste, por ejemplo, comió 363 alitas de pollo en solamente 30 minutos, ese es el titular que seleccionaste y se escribe acá. Eso. Pero si tú pusiste otro de los que ya Escribes el aparecieron. otro. Escribes el otro aquí. Gracias, mucho. ¿Ya? Entonces después aquí, por lo tanto, mi cuento tratará de, ahí a grandes rasgos pones de qué se trata. Luego, chiquillos, en la parte 5 dice... Es que no estoy diseñado para escribir cuentos. Todos pueden, vamos. Después de que tú hagas eso, vas a planificar. Entonces, ¿cómo planificamos? Planificamos en función de las preguntas que están acá. Entonces dice, ¿quién va a contar la historia? Entonces, eso es importante, porque supongamos que en la historia que le estoy diciendo de la hormiguita peleadora, supongamos que yo pongo que el narrador es que cuenta la historia, entonces el narrador va a contar y va a saber todo lo que ocurre, lo que piensa la hormiguita, lo que piensa la otra hormiguita, la hermana, va a saber todo. Una cosita que me estoy metiendo por otro computador que me tengo que cambiar. Ya. En cambio, si yo pongo quién va a contar la historia, pongo la hormiguita, suponiendo que esta es mi historia, pongo la hormiguita, la historia en función de que la hormiguita es la que lo cuenta. Entonces la hormiguita va a hablar en primera persona, va a estar diciendo, yo una vez estuve caminando por la pradera y me encontré con un trozo, bla, 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 bla. Entonces, como que lo va a contar desde la perspectiva de la hormiga. Entonces, esto, chiquillo, es importante porque cuando tú decides quién va a contar la historia, esto te va a ayudar a saber cómo escribirla. Porque si la va a contar un personaje, tienes que hablar todo el rato desde el punto de vista, desde el personaje. ¿Ya? Y si no es así, solamente pones narrador. Si vas a contar la historia como la que nosotros leímos de Nicanor, que era un narrador, solamente colocas narrador. ¿Ya? Bueno, después, ¿quiénes serán los personajes?
ahí les puedes inmediatamente ir colocando el nombre a los personajes, el ambiente donde va a ocurrir, cuáles son los acontecimientos importantes, cuál va a ser lo que va a ocurrir en tu historia, qué complicación, ahí el conflicto, y finalmente en cuánto tiempo ocurrirá la historia. Miss Camila, ¿Ah? en la pregunta número 5, o sea, que dice, ¿quién va a contar la historia? ¿Se pone el nombre del que la va a contar o...? Tienes dos opciones. Qué buena pregunta. Ya, tienes dos opciones. Opción 1, narrador. Por ejemplo, en el cuento que nosotros leímos recién, Nicanor, un narrador, una persona que desde afuera contó la historia. Entonces, tú ahí puedes empezar con el había dos que iban caminando y uno pensó que el otro era muy simpático. Entonces, ahí, mi amor, un narrador es quien está contando la historia. Y debido a esto del narrador, cuando tú cuentas la historia desde la perspectiva del narrador, puedes también colocar lo que piensan todos los personajes. Entonces, yo les sugiero, de hecho, la forma más fácil, porque la forma que ustedes están más acostumbrados a escribir, es con un narrador. ¿Ya? Pero tienes otra opción. Escribirlo, que quien va a contar la historia es un personaje de tu historia. Un personaje de la historia va a hablar todo el rato desde el yo. Yo iba caminando por el bosque y de repente me encontré con... ¿Ya? Porque si es un personaje que está participando en la historia y es el que cuenta, lo puedes ir relatando así. ¿Ya? Como para que se te haga más fácil. Y cuando un narrador hablas como desde afuera, como un ente externo. Ya, como había una vez... Ya que Entonces, en la primera tenemos que poner quién cuenta el cuento. Como un narrador. Claro, ustedes sin darse cuenta, cuando escriben cuentos, generalmente lo escriben como con un narrador. El narrador es una persona, es como una voz, es una voz que cuenta la historia. Eso es un narrador, voz que cuenta. De hecho, lo voy a poner así, voz que cuenta. ¿Ya? Si lo haces con un personaje, ya sería el personaje el que cuenta. Y ya terminé esa pregunta. Entonces ahí tú tienes que decidir si el narrador o el personaje de la historia va a contar. Es decisión tuya. ¿Ya? Miss, a mí no me gusta escribir, te lo digo. Tan bonito, de a poquito ahí tú. Yo creo que no te gusta escribir porque no estás a lo mejor tan acostumbrado, pero una vez que te acostumbres y empiezas a escribir, te va a gustar. En realidad ya he escribido sobre